De lunes a viernes en horario estelar, nuestra prioridad es llevar hasta su hogar las noticias de análisis, de profundidad, pero sobre todo de calidad. La realidad del país contada por los protagonistas y llevada hasta su casa por nuestros reporteros, quienes conscientes de su responsabilidad, hacen que el noticiero TN5 Estelar sea el noticiero líder en la televisión nacional. TN5 Estelar, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Canal 5, el líder. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Ahorra en Banco Atlántida y tú puedes ser el próximo ganador. Naciones Unidas pone a prueba al Congreso Nacional y al Ejecutivo al pedir información sobre reforma o derogación del decreto de amnistía política o pacto de impunidad 2.0. El Fondo Departamental, la Ley de Colaboración Eficaz, la inmunidad parlamentaria y otros decretos que blindan la corrupción son también del interés de la ONU. Junta proponente inicia fase de entrevistas a postulantes para la elección del fiscal general y preguntan sobre corrupción, extradiciones y hasta cambio climático. Fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos, denuncia que expresidente Manuel Zelaya lo sacó del proceso de elección para la fiscalía porque él no se va a arrodillar ante un político para pedir bendiciones por un cargo. Próxima semana esperan aprobar nueva ley de espionaje que busca acceder a privacidad de las personas si logran consensos con las bancadas, se informó. Partido Liberal presenta su propuesta de ley tributaria y directivos del Congreso, junto a funcionarios del gobierno, se molestan. Les acusan de ser banderas de grupos de poder, pero propuesta contempla aspectos del proyecto que quiere el gobierno. Libra de pollo se cotiza a 32 lempiras en los mercados capitalinos y los menudos cuestan 20 lempiras. Invitan al ministro Cerrato a palpar realidad de los precios de la canasta básica. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana. Tú puedes ser el próximo ganador. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 26 de julio. La noticia del día es presentada por Claro. ¿Querés más? Tenés más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien, pórtate a Claro. El Pacto de Impunidad 2.0, así le llamó Edmundo Orellana, el ministro de Transparencia. Pacto de Impunidad 2.0, relacionado con la amnistía política, siempre estuvo en la mira de la ONU, previo a la decisión de ese organismo de colaborar con Honduras en la instalación de un mecanismo anticorrupción. Y así lo ha expresado en la reciente carta que la misión técnica de la Organización de las Naciones Unidas enviara a la directiva del Congreso pidiendo información si existe algún proyecto de reforma o derogación del Decreto 4/2022. Un hecho que, de acuerdo a congresistas y analistas, toma el pulso al partido en el poder para saber qué tan comprometido está en la lucha contra la corrupción y la impunidad. En la misiva al titular del Congreso Nacional, la Comisión de Expertos de la ONU solicita información respecto a si existen proyectos de reforma o derogación del Decreto 04/2022, formalmente conocido como Ley para la Reestructuración del Estado Constitucional al Derecho y para que los hechos no se repitan, popularmente conocido como la Ley de Amnistía Política o Pacto de Impunidad 2.0. Bueno, hay que revisarlo, ¿verdad? Yo creo que justamente en el foro que nos encontramos el día de hoy, el doctor Joaquín Mejía mencionaba realmente que habría que reformar y verificar tanto los delitos que están permitiendo que se puedan amnistiar personas. La lucha frontal contra la corrupción fue una de las promesas de campaña de la gobernante Xiomara Castro, pero la polémica ley de amnistía aprobada por el actual Congreso causó la primer fractura entre Libre y sus aliados del PSH, quienes argumentaron que funcionarios de la administración de Manuel Zelaya
acusados por actos de corrupción también fueron favorecidos. La solicitud de información por parte de la misión de expertos para conocer cómo está ese decreto de amnistía significa que la ley siempre ha estado en el radar de las Naciones Unidas y su reforma o derogación es vital para la instalación de la CICIG. Lo fuerte que tiene el Congreso Nacional de la República radica principalmente en crear esas reformas. No solamente es brindarle la información o prestarle los proyectos de ley a la Comisión, sino que tienen que responder con hechos en función de la derogación de esa normativa. Según este dirigente obrero, la reforma o derogación del decreto del pacto de impunidad, incluida la amnistía, pondrá a prueba a los diputados del Congreso Nacional. Es una prueba de fuego y es una responsabilidad también de la actual administración, ¿verdad? De la presidenta Xiomara Castro, que recalco fue una promesa de campaña y esperaríamos pues que lo más pronto posible el Congreso procedan a hacer lo que está pidiendo en este momento la ONU, a derogar algunos proyectos de ley que también le hacen mucho daño al país. Brindar la información solicitada por la misión de la ONU no debe ser motivo de problema, dice esta parlamentaria de la oposición, quien ve la colina empinada para instalar una comisión anticorrupción en el país. A Honduras no va a venir la Comisión Internacional contra la impunidad y la corrupción porque el Partido Libre, el Partido de Gobierno, no tiene voluntad política. El Congreso Nacional tiene hasta el 10 de agosto para brindar la información requerida por la misión exploratoria de la ONU, quienes luego realizarán un diagnóstico para reiterar las reformas o derogaciones de decretos que urgen y que deben ser una realidad en el transcurso de estos meses. La noticia del día fue presentada por Claro. ¿Querés más? Tenés más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien. Pórtate a Claro. La misión técnica de la ONU que llegó al país para revisar leyes y procesos previo a la instalación o no de la CICIG fue muy directa en sus peticiones al Congreso Nacional al poner el dedo en la llaga en información sensible para los parlamentarios como el Fondo Departamental, el proyecto de ley de extradición, la inmunidad parlamentaria y las potestades otorgadas a la UFERCO. Hechos que, según analistas y congresistas, dejan claro que si se instala la CICIG, esta no llegará para jugar. Naciones Unidas lanzó sus cartas sobre la mesa del Congreso, que de acuerdo a esta representante de sociedad civil, debe tomar con seriedad la solicitud de información de la misión técnica y enviar a la brevedad posible todo lo expuesto como muestra de su voluntad política para acelerar la llegada de la CICIG. Aquí vamos a ver la verdadera voluntad, porque en muchos casos se dice que no existen los votos suficientes para derogar algunos de los pactos de impunidad. Pero esto solo requiere de la voluntad de la Junta Directiva y más precisamente del presidente del Congreso Nacional para entregar al grupo de expertos esta información y que no se retrase, que no vaya a tardar meses en ser entregada para que así el grupo de expertos pueda avanzar con su diagnóstico. Las peticiones son los proyectos de reforma o derogación de los decretos 117-2019, mejor conocido como la inmunidad parlamentaria, y del 116-2019 relacionado al Fondo Departamental. No será nada sencillo lograr el objetivo, dice Marlon Lara, dado que cientos de diputados están en problemas por no rendir cuentas de ese dinero. Entonces, ¿qué sucede? Hoy tienes 380 diputados con problemas porque no han podido liquidar los fondos que recibieron. La aprobación de la ley de colaboración eficaz que sigue engavetada en el Congreso es otro aspecto, así como la revisión de los artículos 414 al 417 del Código Procesal Penal, que establece el procedimiento para conocer de los procesos incoados a los más altos funcionarios del Estado, y del decreto 67-2022, que da a la UFERCO la potestad de presentar requerimientos sin pedir permiso al fiscal general. La idea es que la UFERCO no esté limitada tanto, no esté tan supeditada como ha venido estando históricamente a la decisión final que pueda tomar el fiscal general de la República o cualquiera que esté ahí al mando de esa institución. De igual forma, se solicitó información sobre la situación de la propuesta de reforma al tema de la extradición que la Maestría en Derecho Penal de la UNAR remitió al Congreso, con el fin de analizar y certificar que no beneficia señalados por crimen organizado, considera este analista. Hay que revisarla, hay que ver los detalles para evitar que se pueda escapar algo como pasó con la ley de amnistía, con el artículo 4 literal 2, que ha permitido que casos vinculados con corrupción sean amnistiados.
Ahora serán las distintas fuerzas políticas aglutinadas en el Congreso Nacional las que deberán demostrar si es real su intención de combatir la corrupción a través de un mecanismo internacional como la CICI. José Miguel Álvarez, Telenoticias. A ver si pueden leer este punto 6 que está en pantalla. A ver si pueden leer este punto 6 que está en pantalla. Le está pidiendo esta misión de la ONU al Congreso Nacional una indicación de si existen ante el Congreso de la República proyectos de reforma o derogación de los siguientes decretos. 116-2019, 117-2019, que es el fondo departamental. Un diputado de Libre dijo que ese punto no lo iban a derogar, que ese decreto 117-2019 por ningún motivo lo derogarían. 04-2022, este es el decreto que Honduras lo conoce como el decreto de impunidad. El 67-2022 y de los artículos 414 al 417 del Código Procesal Penal. ¿Aceptará la bancada de Libre derogar ese decreto de impunidad como lo está pidiendo la ONU? Le está diciendo la ONU, ¿hay alguna iniciativa para reformar o derogar ese decreto? Le está preguntando la ONU al Congreso, ¿hay alguna iniciativa para reformar o derogar ese decreto 117-2019? Aquí la ONU está poniendo a prueba al Congreso Nacional y sobre todo a dos partidos, a Libre y al Partido Nacional. El Partido Nacional, que siempre que se le pregunta a un dirigente, ¿y ustedes están dispuestos a aprobar la derogación del fondo departamental, del decreto del fondo departamental? Condicionan, si ellos ayudan a aprobar la derogación del decreto de impunidad, sí, pues hoy están a prueba ambos partidos. Porque si no se derogan o reforman estos decretos, muy probablemente aquí no se instale la CICI, aunque nos lo esté repitiendo Mundo Orellana que se va a instalar y algunos otros dirigentes del partido en el gobierno que sí se va a instalar y hasta la misma presidenta que se va a instalar la CICI. La ONU les está diciendo deroguen eso, que si no, no vamos a auspiciar, no vamos a patrocinar, no vamos a colaborar en la instalación de este mecanismo. Pues la mesa queda servida para que el Congreso derogue o reforme estos decretos que está pidiendo el organismo internacional. El diputado liberal Marlon Lara ironizó este miércoles sobre la llegada de la CICI al país, expresando que dadas las circunstancias actuales y las dilataciones al proceso, la misión anticorrupción se estaría instalando en 2050. La CICI es un distractor que está utilizando el gobierno. Cada vez que existan graves problemas en el país, ellos van a inventar una reunión donde dicen que se va a instalar la CICI y la CICI tal vez el año 2050 venga al país. Lara aseguró que en el Congreso aún no se ve ningún tipo de voluntad política para acoger un mecanismo internacional anticorrupción. La Articulación Ciudadana denunció este día que la Junta Proponente publicó las tachas y denuncias que ellos presentaron en calidad de reserva, exponiéndolos a amenazas e intimidaciones por parte de algunos postulantes. Cuando ya estaban presentadas, cuando ya se había citado a las personas tachadas o denunciadas, hubo una moción para que se hicieran públicas, de la cual votaron pues la misma persona que sacaron al fiscal Luis Javier Santos de la contienda, votaron a favor de que se publicaran. Estamos denunciando en este sentido que están poniendo en riesgo nuestra integridad, nuestra seguridad, porque hay temas de los que hemos tachado y denunciado que hay aspirantes que han estado vinculados a grupos criminales y que obviamente ponen en entredicho la capacidad y el derecho de la ciudadanía a interponer denuncias. Blen indicó que estas actuaciones le restan credibilidad y confianza al proceso.
Ya tendremos más detalles sobre este proceso de selección de los candidatos a fiscal. Cuando regresemos, Luis Javier Santos revela el nombre del político que a su juicio influyó para separarlo del proceso de selección de candidatos a fiscal general. Partido Liberal presenta propuesta alternativa a la Ley de Justicia Tributaria. Secretaria del Trabajo apoya propuesta del sector obrero para crear mesas anticrisis y detener el desempleo y el éxodo de empresas. Atentos a esta noticia. Antes, en El Emprendedor de este miércoles, conozca la apuesta que está haciendo don Víctor Chimilio, un integrante de la comunidad garífuna en La Ceiba, que está potenciando la bebida autóctona de ese grupo originario como es el Gifiti. El Emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. La falta de oportunidades laborales obligó a don Víctor Chimilio, de 54 años de edad, a emprender su propio negocio con la bebida garífuna Gifiti, con la cual lleva el sustento diario a su hogar. Bueno, a pesar de esto, pues el tiempo que estamos viviendo, ¿me entiendes? Porque antes pues tenía un establecimiento ahí en la zona viva, pero antes era zona viva, pues ahora usted sabe cómo está ahí la zona, pues ha bajado, ya no hay casi negocios. Entonces, pues, tuve que decidir a vender acá en la calle y a seguir emprendiendo, como siempre. Actualmente el Gifiti Chimilí tiene una gran aceptación en el mercado local, por lo cual cientos de pobladores llegan de diferentes sectores para realizar sus compras y así apoyar a este pequeño emprendedor. Y 60, 120, 220 y 350, con las mejores hierbas, son 19 hierbas que nosotros usamos para hacer el aprendizaje en ustedes y que ustedes disfruten este exquisito Gifiti, como es Gifiti Chimilín. Puede adquirirlos aquí o bien llamarme a mi número telefónico, que es el 87 76 53 83, las 24 horas. A pesar de su edad, don Víctor se ha convertido en claro ejemplo de perseverancia y superación, aseguran los diferentes pobladores de esta zona. Este pequeño emprendedor está ubicado cerca del Boulevard La Amistad frente al Instituto La Ceiba. Naum Monge, Telenoticias. El Emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Nora Palma es una ciudadana salvadoreña que usa una técnica llamada arte terapia para ayudar a los niños y a sus familias a expresar sus emociones. Ella asegura que es una manera de unir sus dos pasiones, el arte y la psicología. Es nuestra historia positiva. La noticia positiva es presentada por Fotón y sus minicamiones TM. Mejora tus operaciones de transporte con mayor potencia, capacidad y rendimiento a precios insuperables. El arte puede lograr que nuestras emociones fluyan, que nuestros miedos se vayan y que los sueños se hagan realidad. Así lo cree Nora Palma, una salvadoreña que en pandemia implementó una idea para ayudar a muchos niños, jóvenes y adultos. Siempre he tenido como bastante apertura de las personas para compartir sus emociones, sentimientos. Los niños acá ni se dan cuenta que estamos trabajando ansiedad, porque estamos pintando, dibujando, haciendo pequeños proyectos, que estamos trabajando la conducta. La pasión por lo que hace se refleja en su mirada, pues para Nora cada pincelada y cada dibujo puede reflejar lo que somos y mostrarnos hacia dónde caminar. Yo quiero despertar artistas, ese es uno de mis talleres, despierta el artista que hay en ti. Creo que a través de la creatividad podemos despertar en cada niño, en cada adulto, en cada joven la capacidad que tenemos nosotros mismos de gestionar nuestros propios conflictos de una manera creativa. Además, Nora realiza talleres de autoestima y liderazgo para jóvenes, niños y adultos. Cuando yo decidí iniciar esto, muchas personas a mi alrededor tenían miedo y me decían que no, que como en Honduras se puede vivir de la salud mental y del arte. Pero la verdad es que ha tenido bastante aceptación. Sanar con el arte es una actividad a la que Nora dedica su vida, asegurando que es una manera de aportar un granito de arena a la construcción de un mundo mejor.
Kenia Chinchilla, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Fotón y su nuevo camión Aumark S de 9 toneladas, motor Cummins, caja alemana ZF, aumentando la eficiencia de tu negocio y a precios insuperables. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Estamos comprometidos en impulsar el fortalecimiento de las pymes con soluciones a medida de sus necesidades. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. La historia de tu empresa nos inspira. Acércate a nosotros para seguir generando prosperidad juntos. La transformación digital del tejido empresarial es un reto imprescindible para los emprendedores y dueños de pequeñas y medianas empresas. En Educación Financiera te ofrecemos algunas pistas que te ayudarán a desarrollar un proceso de transformación digital en tu negocio. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Regresan las clases y las compras de los útiles escolares. Divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. ¿Cómo digitalizar tu negocio? No todos los negocios funcionan de la misma manera. Tampoco existe una única vía para digitalizarlos todos, ni quizás se puedan digitalizar al 100%. Lo que sí existe son unas recomendaciones básicas que te ayudarán a aprovechar los beneficios de la era digital. Número 1. Evalúa las prioridades de tu negocio. 2. Automatiza todos los procesos que puedas. 3. Crea una comunidad digital. 4. Cuida la seguridad. Y 5. Mide los resultados y corrige. Digitalizar tu negocio, por tanto, no consiste únicamente en escanear las facturas o tener un catálogo en Internet. Se trata de gestionar la mayor cantidad de tareas de una forma más eficiente, aprovechando la tecnología. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Este Back to School divide todo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Este miércoles el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal presentó la Ley de Equidad Tributaria como alternativa a la Ley de Justicia Tributaria que aún no logra consensuarse en el Congreso Nacional de la República. Esta Ley de Equidad Tributaria que presentará como iniciativa la bancada liberal en el Congreso próximamente, contempla o amplía los rubros para atraer la inversión, mantiene el régimen de incentivos a la inversión para el desarrollo RINDE como promotor de la inversión nacional y además crea el RINDE megaproyectos para incentivar la inversión extranjera a grandes escalas, asegurando la retribución del sacrificio fiscal. Tenemos aquí el resumen de esta ley de equidad tributaria que el Central Ejecutivo ha presentado hoy al pueblo hondureño y que como iniciativa presentará en el Congreso de la República próximamente. La propuesta de ley presentada por el Partido Liberal, denominada Ley de Equidad Tributaria, que consta de 28 artículos, se centra en ampliar los regímenes de exoneraciones fiscales, es decir, que se mantengan los 18 que ya existen actualmente y se agregue el RINDE, el cual ya había sido propuesto por el gobierno en la Ley de Justicia Tributaria. También proponen otro denominado RINDE Megaproyectos para inversiones mínimas de $300,000. Otra de las propuestas es que se reduzcan de forma progresiva los regímenes fiscales y no eliminarlos de una sola vez como lo proponen en la Ley de Justicia Tributaria a fin de asegurar las inversiones. También reducen a 10 años las exoneraciones fiscales a las zonas francas y establecen un proceso para la liquidación de este régimen por incumplimiento o que se amplíe por 5 años más si la empresa cumple con los objetivos. Asimismo, incluyen un proceso de transición de los regímenes anteriores a los nuevos. Para reducir la discrecionalidad y los abusos en beneficios fiscales, esta iniciativa crea sanciones de conformidad con los incumplimientos, también se derogan los incentivos fiscales excesivos y se prohíbe que una empresa tenga doble beneficio.
Por otra parte, los liberales proponen mantener el secreto bancario y crear un registro de beneficiario final para temas de carácter tributario, mientras que con la Ley de Justicia Tributaria, el gobierno busca eliminar el secreto bancario y aprobar una ley de beneficiario final para que los dueños de los grandes patrimonios paguen impuestos, aseguran. La ley de equidad tributaria que anunció este miércoles el Partido Liberal como alternativa a la ley de justicia tributaria ha generado malestar en el partido de gobierno, que les acusa de ser bandera de los grupos de poder. Pero los liberales insisten que su propuesta busca un equilibrio para no ahuyentar la inversión ni generar más desempleo. En tanto, el sector privado defiende la libertad que tiene la oposición política para presentar proyectos en el Congreso. Acompañados por actores de la empresa privada en Honduras, el Partido Liberal presentó este miércoles un proyecto legislativo denominado Ley de Equidad Tributaria, una propuesta paralela a la Ley de Justicia Tributaria que defiende la administración Castro. Según el presidente del Partido Liberal, Yanni Rosenthal, este proyecto busca atraer la inversión extranjera, manteniendo los regímenes fiscales actuales y agregando los propuestos por el gobierno, es decir, el beneficio fiscal rinde y las zonas francas. Queremos que se atraiga más inversión privada, tanto local como internacional. ¿Para qué? Para que se generen más empleos. Porque si se generan más empleos, ganamos todos. Y eso es lo que buscamos como Partido Liberal. El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, reprocha al Partido Liberal ser utilizado por grupos de poder económico para bloquear la ley de justicia tributaria presentada al Congreso Nacional por la presidenta Xiomara Castro. Más que construir consensos, lo que crea realmente es una polarización innecesaria en la discusión, y consideraría que al final lo que pretenden los grupos económicos a través del Central Ejecutivo es bloquear la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria. La inesperada propuesta de ley cae como balde de agua fría, aseguran congresistas del Partido Libre, ya que refleja el rechazo de los liberales a la Ley de Justicia Tributaria. Este proyecto no lo hicieron aquí en el Congreso, este proyecto lo hicieron los empresarios. Pusieron a sus abogados y a sus financistas y a ellos solamente les entregan el documento para que lo vengan a leer aquí al Congreso Nacional. Contrario a estas declaraciones, la empresa privada defiende la libertad que tiene la oposición política para presentar leyes que fomenten la inversión y generen empleos, por lo que aseguran analizar la propuesta de equidad tributaria presentada por el liberalismo. No creo que sea un tema de grupos de poder, es un tema que tiene que responder a la población hondureña. Los diputados están para legislar en beneficio de la población, los políticos también tienen ese deber. Yo creo que hay que dejar esa situación de confrontar y de estar buscando responsables para todo. Al final, y esto lo digo con mucha sinceridad, al sector privado se le culpa absolutamente todo lo que hay de la pobreza, se nos culpa de todo. Ojalá algún día también se nos responsabilizara por la riqueza que ha generado el sector privado hondureño y por todos los empleos. Los liberales responden a la propuesta del gobierno para eliminar el abuso de exoneraciones fiscales con un proyecto de ley que prima incentivos para empresarios, con la intención de hacer crecer la inversión y generar nuevos empleos. Sin embargo, desde el oficialismo se reprende la acción política que confronta la iniciativa de justicia tributaria socializada desde mayo pasado. Tenemos vía Zoom a Pedro Barquero. Pedro fue hasta hace unas semanas ministro de Desarrollo Económico del gobierno de Xiomara Castro Sarmiento. Pedro ha estado en contra de la ley de justicia tributaria que presentó el Poder Ejecutivo y ahora, luego de leer la propuesta de los liberales y contrastar tanto la iniciativa del gobierno como esta iniciativa del Consejo Central, Pedro, ¿a qué conclusiones llegas? ¿Reúne tus expectativas esto que nos han presentado hoy como alternativa a los liberales? Hola Renato, buenas noches, un gusto saludarte y un gusto saludar al pueblo hondureño a través de TN5. Buenas noches, Cristín. Mira, definitivamente que este proyecto de ley que están presentando los hermanos del Partido Liberal es considerable y abismalmente mejor que el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo al Congreso. Este proyecto de ley hace dos cosas que no hace el proyecto anterior. Primero, sí penaliza lo que son los abusos. Hay un capítulo entero de controles y fiscalización y también se incluyen los castigos y las sanciones que van a recibir las personas que abusan de los regímenes especiales. Eso no lo tenía
el proyecto de ley que envió el Ejecutivo. Y por el otro lado, también deja que coexistan los regímenes anteriores con los regímenes nuevos, que es lo que hablamos muchas veces en Frente a Frente, de la necesidad de darle más opciones a los inversionistas en vez de menos opciones. Este nuevo abanico de opciones que incluye los regímenes anteriores y los regímenes nuevos le va a dar más opciones a los inversionistas y por lo tanto se van a motivar más para venir a poner en riesgo sus capitales en Honduras y ayudarnos a generar empleo, que a su vez es la única manera de reducir la pobreza. Pedro, ¿le ves futuro a esta herramienta, a esta iniciativa de los liberales en el Congreso, así con la conformación de fuerzas que hay en este poder del Estado ahora mismo? Yo espero que sí, y yo espero que se superen los temas partidarios y de celos y de esos orgullos que no nos van a llevar a nada, de decir que lo presenté yo y lo presentó el otro. Esas discusiones no nos van a llevar a nada en el país. Aquí lo que se tiene que ver las cosas es con la cabeza fría para analizarlos técnicamente y darse cuenta que realmente el mejor proyecto es el proyecto que hoy ha presentado los hermanos del Partido Liberal, y eso es lo que tiene que ser aprobado en el Congreso. Pero si las fuerzas políticas se ponen a discutirse con celos de quién lo presentó y querer apoyar un proyecto solo porque fue presentado por ellos y no porque técnicamente tengan la razón, pues simple y sencillamente las consecuencias las va a pagar el pueblo más pobre con la pérdida de empleos y con la no generación de empleo nuevo. ¿Esto del Partido Liberal debilita en algún punto la ley de justicia tributaria del Ejecutivo, Pedro? Te da una mejor opción, o sea, definitivamente que te da una mejor opción. Esto es como que te estén ofreciendo un carro usado versus un carro nuevo, o un carro modesto versus un carro de lujo. O sea, definitivamente esta nueva ley te da muchísimo más posibilidades de poder generar empleo a través de la atracción de capitales o de mantener los actuales, que el proyecto de ley que mandó el Ejecutivo lamentablemente pone en riesgo los empleos actuales y ahuyenta la inversión. Y de hecho ya está pasando. Los empleos que se están perdiendo en la zona norte del país y específicamente en la industria de la maquila, en parte son por razones externas, que ahí no podemos hacer nada los hondureños, pero en parte también es por razones internas, una de las cuales es la amenaza de la aprobación de ese proyecto de ley. Así es que si realmente se ponen a analizar los datos, las cifras y todo el contexto de manera objetiva, se va a llegar a la conclusión de que este proyecto que hoy fue presentado es mejor para controlar y eliminar los abusos y también para poder motivar más a los inversionistas a que vengan al país o se queden los que están actualmente. Sé que ya te has referido en varias ocasiones a este puntito, pero vale la pena recordarlo esta noche aquí en el Noticiero Estelar. ¿Pueden coexistir rinde megaproyectos con los regímenes especiales ya existentes en el país? Totalmente, y no solo pueden, sino que deben. Ese debe ser el camino correcto. Nosotros no podemos eliminar los regímenes anteriores y quedarnos solo con los regímenes nuevos por el elemento confianza. Los capitales necesitan ver las cosas funcionando. Entonces, si nosotros cortamos lo anterior, simple y sencillamente se pierde esa historia. No es lo mismo que venga un inversionista y que pregunte, bueno, ¿qué opciones tengo para invertir? Y que uno le diga, mira, ahí está el régimen Soli o cualquiera de los existentes que tienen 2, 3 décadas de existir, que han generado cientos de miles de empleos, miles de millones de dólares de inversión. Eso genera confianza. Pero cuando tú tienes regímenes nuevos, eso no genera el mismo nivel de confianza, aunque estén bien diseñados en la teoría. Entonces necesitamos que coexistan los regímenes viejos con los nuevos para que el elemento confianza lo den los regímenes viejos y que poco a poco entonces los inversionistas que se vayan animando por los buenos le vayan dando eventualmente esa historia que van a necesitar para tener la misma confianza que tienen los regímenes anteriores. Y te reitero esta pregunta que te la hacía justo cuando consensuábamos una entrevista para este noticiero a las 7 de la noche. Ya tú lo dijiste, pero vale la pena también reiterarlo, porque hay que reconocer que sí han habido algunos abusos de algunas empresas y empresarios cobijados con estos regímenes. Esta alternativa que presenta el Partido Liberal no es flojo en este asunto, sino que fortalece la capacidad de pago de los empresarios, Pedro? Sí, totalmente. De hecho, hay un capítulo entero de control y fiscalización y se establecen también sanciones y se categorizan las fallas en leves y graves. Y en función de eso, entonces, se pueden castigar a las personas que abusen de los regímenes especiales. Estos elementos de control, de fiscalización, de seguimiento, de evaluación y de penalización
no los incluye la ley que pasó el Ejecutivo al Congreso y sí los incluye la ley que hoy presentó el Partido Liberal de Honduras. Así es que te cumple de mejor manera todos los requisitos. Te cumple de mejor manera el requisito de ayudar a eliminar los abusos y te cumple también de mejor manera el requisito de tratar de cuidar la competitividad del país para traer capitales, generar empleo y de esa manera reducir la pobreza. Muchas gracias al exministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, presente esta noche aquí en TN5 Estelar, analizando esta ley de equidad tributaria que hoy presentó el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal como alternativa a la ley de justicia tributaria. De nuevo, buenas noches y gracias, Pedro Barquero. Un abrazo, buenas noches. El congresista por el Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, calificó de un acto político la presentación de la propuesta de ley tributaria paralela a la planteada por el Ejecutivo. Aseguró que no apoya la pretensión del Partido Liberal porque la ley de justicia tributaria solo requiere algunos ajustes que deben discutirse en el legislativo. Lamento mucho que el Partido Liberal presente esta ley. Y se lo explico por qué, porque la Comisión de Dictamen ha estado solícita de la Ley de Justicia Tributaria a aceptar ciertas condiciones y me parece que en el hemiciclo deberíamos de discutir lo que está bueno y lo que está malo de esa ley, pero hacerle contrapeso con una ley paralela que todavía no la he visto, solo he escuchado los comentarios del doctor Hugo Noé Pino, a mí, en forma personal, como Carlos Umaña, no me parece correcto. Creo que debimos de haber discutido la ley de justicia tributaria antes de presentar una alternativa. Umaña también pide a los congresistas dialogar para llegar a consensos que permitan eliminar los abusos de exoneraciones fiscales y a la vez proteger la inversión que genera empleo. La secretaria de Trabajo, Saraí Serna, consideró que es importante crear una mesa anticrisis que propone la Central General de Trabajadores por la pérdida de empleos y cierre de empresas que se registra ese año en el país. Sin embargo, no ha llamado a los diferentes sectores a conformarla. Es importante instalar esa mesa. Nosotros como Secretaría de Trabajo mantenemos un diálogo continuo, tanto con las centrales obreras como con el sector privado, ya que nos toca compartir diferentes espacios, así que no habría problema en tener que instalar una mesa para poder... ¿Ya se ha hecho la solicitud formal? Todavía no, pero sí, es una situación que se puede llevar a cabo, no hay ningún problema. La funcionaria tampoco informó si desde el gobierno están trabajando algún plan o programa de empleo, ya que según las cifras oficiales, 7 de cada 10 personas en edad de trabajar tienen problemas de empleo y a falta de oportunidades, unos 500 jóvenes migran a diario, según el Observatorio de las Migraciones. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Bueno, como está de moda el precio del pollo, vamos con este veo. La libra de pollo se cotiza entre 32 lempiras y los menudos a 20 lempiras, reportan locatarios de los mercados capitalinos, asegurando que los precios son mucho más altos que los que maneja el secretario de Desarrollo Económico, Freddy Cerrato, quien durante una entrevista afirmó que la libra de pollo tiene un costo de 7 u 8 lempiras. El pollo tiene un precio de 32 lempiras, el menudo le vale 20 lempiras, la pata y el hueso 17 lempiras. El ministro es que no está en el siglo XXI, él está en los años 90 todavía, porque el pollo en los últimos tiempos ha estado subiendo y subiendo. Digamos, en el tiempo de Juan Orlando se estuvo bastante el precio, que estuvo a 26, 27. Y ahorita en este tiempo de Xiomara ha subido hasta 32 lempiras. El vendedor invitó al secretario de Desarrollo Económico a que visite los mercados para que conozca el costo real de los productos de la canasta básica y la situación crítica que pasan los hondureños de bajos recursos. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, este tema está igual que cuando el mismo compañero periodista Ángel Darío Vanegas le preguntó a una magistrada de la Corte que cuántos artículos tenía la Constitución de Honduras, que no supo responder, se le olvidó. Pues así le ha pasado al ministro de Desarrollo Económico cuando le han preguntado por la libra de pollo. Precisamente el ministro está llamando aquí a Telenoticias Estelar. Don Freddy Cerrato, buenas noches, Freddy. Muy buenas noches, Renato. Muchísimas gracias por el espacio. Sí, realmente se ha vuelto una tendencia en las redes, pero en primera instancia quiero pedirle disculpas al pueblo hondureño
y si con este lapsus en un momento que sorpresivamente me hizo una pregunta y habiendo leído antes en su momento el reporte de la Dirección de Protección al Consumidor, me desubiqué y recordaba que 6 o 7, pero era 16 y 17 lempiras que me habían reportado que en la semana anterior estaba el precio de la libra de menudos. Luego realmente no recordé cuánto valía la libra de pollo, aun cuando ya me lo habían reportado, que oscila en las diferentes ferias, 26.50, 27, puede llegar a 32, inclusive el de calidad puede llegar en los establecimientos de alto nivel hasta de 80 lempiras, que son variables. En el acto, después de eso, le dije a Vanegas en la entrevista, disculpe, realmente tengo una confusión, vamos a pedir, le voy a presentar en detalle cuáles son los precios que tenemos en la Dirección de Protección al Consumidor. Pero la entrevista duró 1 hora y hablamos de temas sustanciales muy importantes, al igual que lo es la canasta básica, que es esencial. Pero no es mi intención ofender al pueblo, y si un daño económico le causé a alguien, que lo señale. Yo creo que ha sido más el detalle de crear una actitud de poca consideración al hecho de que somos humanos y cualquiera se puede equivocar. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad de crispación, donde no prevalece la comprensión ni el amor, sino el cuestionamiento y la destrucción. Y yo le he tomado y le digo, un error cualquiera lo comete. Yo tengo años y años, usted lo sabe, Renato, de participar en los programas, y a esta edad es la primera vez que yo tengo un lapsus de esta naturaleza, y lógicamente que yo ya fui ministro de esta secretaría, inclusive la Ley de Protección al Consumidor, justamente la hicimos en el año 2008-2009 y que ahora la queremos implementar. Pero son cuestiones que suceden y los funcionarios públicos estamos expuestos al cuestionamiento y lo debemos de aceptar. Y yo acepto paladinamente que allí cometí un error, no malintencionado, ni tampoco en función de querer burlarme del pueblo. Por el contrario, yo soy una de las personas más interesadas vehementemente en luchar por la protección y que haya precios justos en los mercados y que nuestra gente humilde tenga acceso a los alimentos. Claro, y tú sos el ministro de Desarrollo Económico y la gente asocia que un ministro de Desarrollo Económico debe saber el precio de todos los productos, sobre todo los de la canasta básica, pero tómalo por el lado amable. Por lo menos en esta sociedad crispada como la hondureña, aunque te haya perjudicado, nos ha divertido mucho la respuesta y entendemos que un lapsus lo tiene cualquier persona y que un ministro no está exento de cometerlo también. Gracias, Fredis. Muy buenas noches y le ruego al pueblo que disculpe si de alguna manera en algo les he ofendido. No ha sido mi intención y lógicamente que haremos nuestro mejor esfuerzo por tener un desempeño apropiado en beneficio del pueblo hondureño. Muchas gracias, Renato. No, pero esa disculpa, ese perdón vale. Vale mucho, Freddy, vale mucho. El ministro de Desarrollo Económico, Freddy Cerrato. El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales, Fernando García, considera que el gobierno debe cambiar la estrategia para reducir las pérdidas y rescatar la empresa nacional de energía eléctrica, porque hasta el momento no se han visto resultados. Y el ministro, el gerente del ENE, pues dijo que se tenía el plan, no se ha presentado, pero lo que vemos en la práctica es que 9 meses después, 8 meses después, las pérdidas están más altas. Entonces definitivamente se tiene que cambiar la estrategia porque no está dando resultados. García afirmó que en lugar de mostrar signos de recuperación, las pérdidas técnicas y no técnicas de la estatal eléctrica subieron a 38% al cierre del mes anterior, advirtiendo que de continuar así el problema se agrava y al final lo paga la población a través de un alto precio de la tarifa y también sufriendo de apagones. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, Mel Zelaya lo sacó del proceso de selección de candidatos a la Fiscalía General. Denuncia el fiscal coordinador de la UFERCO, Luis Javier Santos. Y ya como apareció en el titular de TN5 Estelar, ha reaccionado el expresidente Zelaya. Y también lo está haciendo en este momento el ministro de la Presidencia. Atentos a la denuncia de Luis Javier Santos y a las reacciones que esto genera en Mel Zelaya y Rodolfo Pastor, ministro de la Presidencia.
Pero antes, la competencia para generar negocios es desgastante, según estrategas comerciales, cuando solo se trata de producir en cantidad, pero se descuida la calidad de productos y servicios. Y estos son los consejos que ofrecen en la sección Hagamos Negocio. Hagamos Negocio es presentado por Banrural. Lo mejor de nuestro pueblo es lo grande de su gente, porque Honduras no es pasado, es futuro y es presente. Cuando una empresa produce en grandes cantidades productos o servicios, no debe de existir un afán ambicioso por tener mayor volumen, sino una adecuada calidad. De lo contrario, comienza el desgaste rutinario, según estrategas. Además, no se trata solo de competir, se trata de cooperar, se trata de trabajar juntos. La competición es siempre un desgaste. Ahora entiendo que vivimos en un mundo muy competitivo y todos piensan que vamos a resolver los problemas que tenemos compitiendo. Yo lo veo de manera diferente. Yo creo que tenemos que cooperar, tenemos que trabajar con nuestra comunidad. Para tener un negocio saludable y hacerse de un mercado, lo primero es ofrecer mejores precios, según este otro consultor. Y tenemos que prepararnos a través de la buena calidad de productos y servicios y a través de empresas bien organizadas con un adecuado sistema de gestión gerencial que permita a las empresas poder tener éxito en medio de este mundo competitivo. Para hacer negocio, una determinada empresa debe de interesarse en la comunidad, ya que sus consumidores la prefieren por el bien recibido. Necesita entender cómo puede sobrevivir, porque en un momento de cambio, el mundo está cambiando rápidamente, hay una guerra económica, tecnológica, financiera. Pero lo que nunca se debe de olvidar es la satisfacción de los clientes y mantenerlos con innovación y nuevos productos. Herlin Díaz, Telenoticias. Hagamos Negocio fue presentado por Banrural. Lo mejor de nuestro pueblo es lo grande de su gente, porque Honduras no es pasado, es futuro y es presente. Este miércoles, el fiscal coordinador de la UFERCO, Luis Javier Santos, fue directo al señalar que ha quedado fuera del proceso de elección del fiscal general porque no es del agrado del asesor presidencial y coordinador de Libre, Manuel Zelaya, ya que su perfil no encaja para beneficiar al tripartidismo y él no se va a humillar ante ningún político para que le den su bendición por un cargo. A oídos del jefe de la UFERCO, Luis Javier Santos, llegó que el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales fue quien frustró sus aspiraciones de ser fiscal general. Pero dice que él no me quería como fiscal general porque yo no voy a ir a sentarme con ningún político para solicitarle apoyo. Y creo que esa es una condición en Honduras, que irle a pedir permiso o irle a pedir la bendición a los políticos para poder llegar a un cargo. Y como lo he dicho, Luis Javier Santos jamás va a vender su dignidad, jamás se va a ir a humillar, a decirle a un político me va a apoyar para llegar a ser fiscal general. Yo creo que eso no se lo merece la institución. Su perfil no encaja entre el tripartidismo, asegura Santos, al explicar que ellos andan en busca de abogados manipulables, que agachen la cabeza y sigan al pie de la letra sus instrucciones. Ellos van a querer que llegue al Ministerio Público un fiscal que puedan manipular y que les pueda hacer los mandados, y que cuando le den una orden que archive un caso, pues lo archive. Ese es el fiscal general que requiere. Pero en el partido en el poder rechazan los señalamientos de Santos y garantizan que no han tenido injerencia en el proceso, de manera que están a la expectativa del listado que remita a la Junta Proponente para asumir una postura. Vamos a respetar el procedimiento que ya está establecido en la ley y esperar a que lleguen las hojas de vida al Congreso Nacional para poder determinar cuál es la propuesta que vamos a hacer nosotros como partido y como bancada. En la sociedad civil no descartan que las fuerzas políticas movieran sus influencias para buscar la manera de excluir a Santos, pues su labor al frente de la UFERCO y la extinta UFESIC generó temor entre la élite corrupta. Los políticos en general, de cualquier partido en este momento, le tenían miedo. Partido Libre porque los podía perseguir directamente a ellos por actos de corrupción que se pueden estar dando durante este gobierno, y también vemos cómo los nacionalistas expresaron que no querían a Luis Santos.
5 de 7 miembros de la Junta Proponente votaron por separar a Santos del proceso, luego que verificaran que existe una demanda contra él desde 2013 por parte de la Procuraduría General en el caso denominado Yenet Caguas, donde el Estado fue condenado porque aparentemente la Fiscalía no hizo su trabajo, explicaron. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Bueno, y el asesor presidencial, Manuel Zelaya, ha respondido a la denuncia del fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos. ¿Qué dice Mel? Dice, quiero desmentir a quien fue a calentarle la cabeza al director de UFERCO para que después publicara sin dar la fuente, que esté opuesto a su aspiración. No tengo ninguna queja en su contra, abogado, todo lo contrario. Porfa, no se deje manipular. Y menciona a Luis Javier Santos en el Twitter. Pero también Rodolfo Pastor de María y Santos, secretario de Estado, escribe. En los despachos de la presidencia. Así es. En el despacho de la presidencia. Sí. Estimado fiscal, usted es un servidor público ejemplar, íntegro y valiente. Usted sería un gran fiscal general. No nos dejemos dividir en el cometido compartido de luchar contra el verdadero enemigo, la corrupción y la impunidad. Pues esas son las reacciones de Manuel Zelaya Rosales y Rodolfo Pastor de María y Campos, el primero, expresidente de la República, coordinador actual de Libre, asesor de la presidenta Xiomara Castro y del secretario de la presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos. Y es que desde ayer, Luis Javier Santos dijo sin nombre, dijo sin identificarlo que había un alto político que influyó para que él fuera excluido del proceso de selección de candidatos a la Fiscalía General. Y hoy se atrevió a decirlo a José Miguel Barahona Álvarez que ese político era Mel Zelaya. Pero Mel lo desmiente y lo ratifica luego, o lo reitera luego el ministro de la Presidencia. El hecho es que no se sabe si esto va a ir a parar como amparo a la Sala Constitucional, porque primero tienen que presentar un recurso de reposición, luego la Junta Proponente tiene que decidir si acepta este recurso de reposición, que en el caso de Mario Urquía se denegó, y entiendo que Mario Urquía ahora va como recurso de amparo a la Sala Constitucional, y veremos cuál es el desenlace de Luis Javier Santos. En la Junta ya los excluyeron, pero ellos pueden ir a otras instancias. Todavía este capítulo no se cierra en el caso de Luis Javier Santos y Mario Urquía. Sigamos con el noticiero. El cronograma de entrevistas públicas a postulantes a fiscal general y fiscal adjunto cumplió su primera fase con la asistencia puntual de 7 de 13 abogados habilitados para esta diligencia en el orden establecido por la Junta Proponente. En el orden establecido se presentaron los abogados Marcio Cabañas Cadillo, Joel Antonio Zelaya, Kevin Alessandro Solórzano, Julio Vladimir Mendoza, Yuri Fernando Melara, Félix Coca González y Carlos Cálix Hernández. El cronograma de entrevistas públicas contempla para el jueves 27 del presente mes, a partir de las 9 de la mañana, la presencia de los abogados Pablo Emilio Reyes, Ibis Antonio Discua, Jenny Almendares Flores, Mario Morazán Aguilera, Reina Teresa Valerio Harry y Raúl Hernán Silva Baltodano. ¿Cuál sería su primera acción si fuera nombrado fiscal general para evitar la corrupción a lo interno del Ministerio Público? Preguntó la Junta Proponente a los aspirantes seleccionados en la etapa de entrevistas de cara a la elección del fiscal general y adjunto, a lo que algunos respondieron que harían una auditoría interna en 30 días. Otros ofrecieron respuestas de cajón, como las tradicionales reuniones internas, y en las entrevistas se preguntó sobre la extradición, la Sisi y el cambio climático, entre otras cosas. La pregunta más exigente para postulantes a fiscal general y fiscal adjunto fue sobre su primera acción como titular del Ministerio Público, y como respuesta la mayoría reclamó independencia institucional y presupuestaria, no injerencia, capacitación de fiscales y la meritocracia para dirigir las fiscalías. En primer lugar, no toleraría ninguna injerencia de ningún sector. ¿Por qué? Porque soy garante del debido proceso. Soy garante del principio de legalidad y sobre todo mi compromiso es con la ley,
la Constitución y la sociedad a la cual yo voy a representar como titular del Ministerio Público, ya sea fiscal general o fiscal general adjunto. Entonces, en ningún momento yo me sentiría comprometido con nada ni con nadie, solamente con la justicia, con la ley y con la sociedad a quien yo voy a representar. A los postulantes se les preguntó también sobre temas de actualidad como la intervención a las comunicaciones, el rol constitucional del Ministerio Público, la reducción de penas en casos de corrupción y criminalidad organizada en el Código Penal vigente. Así responden. Tenemos otra herramienta positiva porque que es la ley de privación de dominio. Entonces, ¿qué ocurre? El delincuente por lo general tiene un interés, un lucro. Y esa es la idea de la persona que se dedica a delinquir, generar un lucro. Si utilizamos bien la ley de privación de dominio, vamos a despojar a esas personas que han obtenido de manera indebida ese patrimonio y recuperarlo en favor de la población. Les aseguro que si eso lo llevamos a buen puerto, un funcionario público va a pensar 2 veces meterse en un lío de corrupción, pues sabe que al final lo que logre conseguir producto de lo ilícito lo va a perder. A este postulante se le preguntó si en su plan de trabajo cree que el Código Penal actual criminaliza la protesta social, si ve necesaria la aprobación de una ley de extradición, además de cómo manejaría un caso en el que personal del Ministerio Público se vea involucrado en corrupción. ¿Y qué señal enviaría en sus primeros 30 o 100 días como titular del Ministerio Público sobre corrupción interna, además de devolver la credibilidad a la ciudadanía sobre el papel del ente fiscal? También yo creo que es importante revivir ese Consejo Ciudadano, darle participación a la sociedad civil debidamente representada en ese Consejo Ciudadano y que funcione y que se reúna con el fiscal general y con el fiscal adjunto y con las autoridades, con todas las direcciones superiores del Ministerio Público para dar una rendición de cuentas. Otra de las preguntas para los postulantes es ¿por qué quiere ser fiscal general? ¿Y qué señal enviaría en sus primeros 30 o 100 días como titular del Ministerio Público sobre corrupción interna, además de devolver la credibilidad a la ciudadanía sobre el papel del ente fiscal? Será necesario y urgente que en los primeros 100 días de nuestra administración poder sentarnos con cada unidad fiscal, con cada sección, para poder ver dónde están las debilidades, dónde están las fortalezas. Y en ese sentido iremos entonces avanzando en un sistema democrático. La justicia de este país, el Ministerio Público, no solo se trata de persecución penal, el Ministerio Público también se trata de guardar tantos elementos, de guardar, por ejemplo, mantener la democracia de un país. Y por lo tanto, es necesario capacitar en todas las áreas a los fiscales. Otros 6 postulantes habilitados para entrevistas públicas deberán presentarse ante la Junta Proponente este jueves 27 a partir de las 9 de la mañana de manera puntual para evitar quedar fuera del proceso. La Secretaría de Derechos Humanos, a través de un pronunciamiento, se refirió a la toma realizada este miércoles por un grupo de empleados que habría sido despedido de forma injustificada, según denunciaron. Resultan preocupantes las diversas declaraciones vertidas en medios de comunicación por trabajadores de la institución. En ese sentido, se asume el compromiso institucional de llevar a cabo una investigación que busque esclarecer las denuncias presentadas, destaca en el escrito. La Secretaría además reiteró que como institución encargada de promover el respeto, protección y garantía de los derechos humanos, reafirma su compromiso con el respeto de los derechos de los trabajadores, al tiempo que reconoció el derecho a la reunión pacífica, así como el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. José Andino, nuestro compañero delegado a cubrir la información legislativa, nos informa sobre el contenido de esta sesión de hoy en el Congreso Nacional. ¿Terminó o continúa, José? Buenas noches, licenciado Renato. Continúa a esta hora de la noche aquí en el Congreso la sesión legislativa correspondiente de este miércoles. Informarle que este Poder del Estado ha aprobado 3 dictámenes esta noche. Uno que tiene que ver con la aprobación de la ley
la ley de carbono forestal de Honduras. Asimismo, otro que tiene que ver con decretar el 7 de diciembre como Día Nacional de la Lucha contra el Narcotráfico, y otro de los dictámenes aprobados esta noche es el de decretar como ciudad turística y cultural el municipio del departamento de Olancho, Santa María del Real. Estos 3 dictámenes han sido aprobados esta noche aquí en el Congreso Nacional. Asimismo, también un tema importante y polémico es la ley para la protección de los usuarios de las comunicaciones. Esta noche el jefe de la bancada del Libre y presidente de la comisión de dictamen de esta ley polémica ha anunciado e informó que se estaría retomando en su tercer debate hasta el próximo martes, pero que se estaría tomando en cuenta todas las observaciones que han hecho las fuerzas políticas aquí de oposición en el Congreso, que tienen que ver con salvaguardar el artículo 100 constitucional del derecho a la intimidad de las comunicaciones. Se estarían tomando en cuenta este tema y estas observaciones para ya el próximo martes retomar el último debate y para aprobar esta polémica ley de la ley para la protección de los usuarios de las comunicaciones. Asimismo, también otro tema que hemos estado pendientes es a la espera que se introduzca por parte de la bancada liberal esta propuesta que han presentado hoy en su sede del Partido Liberal, que tiene que ver con la ley de equidad tributaria. Se supone que estarían presentando esta propuesta hoy para introducirla en la Cámara Legislativa, pero no es así. Y se estaría presentando el día de mañana jueves en la sesión correspondiente de ese día. Eso es lo más importante que ha ocurrido desde este Congreso Nacional, licenciado. En otra información, como parte del proceso de investigación en la muerte de la niña Keren Smith López, fallecida en el hospital Mario Catarino Rivas, producto de complicaciones por patologías de base, la Fiscalía ha citado a los padres de la menor para que rindan su declaración. Además, ya se hacen las diligencias para realizar un estudio socioeconómico y otras acciones importantes con las que también se busca establecer si existió o no alguna negligencia o violación a los deberes de los funcionarios, tanto de la EDINAF como del centro en el que permanecía la niña, que les fue quitada a sus padres tras ser internada por desnutrición. Para luchar contra el abuso sexual infantil, la Asociación para una Sociedad Más Justa lanzó en San Pedro Sula una campaña que busca sensibilizar y ampliar la red de protección a menores. Las denuncias de abuso sexual infantil y los partos de adolescentes reportan cifras que llaman la atención entre algunas organizaciones que señalan que solo en el departamento de Cortés la cifra de abusos denunciados superó los 1.700 desde el 2016 y más de 9.000 partos de adolescentes entre los años 2020 al 2022, lo que se tomó en cuenta para que la Asociación para una Sociedad Más Justa lanzara la campaña Recorramos Juntos el Camino contra el Abuso Sexual Infantil. El objetivo es concientizar a la población y educar y formar a estos jóvenes, a los jóvenes en las habilidades y fortalezas para que ellos promuevan esta información dentro de sus barrios, colonias y comunidades y así evitar estos casos de abuso sexual infantil. Según datos de la ASJ, 9 de cada 10 casos de abuso sexual infantil quedan impunes en el país. Es urgente, dicen representantes de otros grupos sociales, denunciar este tipo de delitos. Recordemos que en el caso de San Pedro Sula, la mayor parte de las personas que salen expulsadas de este país lo hacen a través de San Pedro Sula. Y muchas de estas violencias sexuales provoca muchas veces el tema de la movilidad y la expulsión forzada de madres junto con sus hijos, hijas, para salir de este país por el tema de la violencia sexual. Porque muchas veces lo que tenemos aquí es lo denunciado en el Ministerio Público, pero sin duda alguna que hay un subregistro mucho más grande que ni conocemos. En todos los estratos sociales. Un alto porcentaje de los señalados en este tipo de delitos son parientes de las víctimas. En el Ministerio Público indican que investigan varios casos de adolescentes cuyos embarazos son resultado de un abuso sexual. Si son menores de edad, menores de 13 años, independientemente con consentimiento no, hay un abuso, hay una violación. Por tanto, la Fiscalía se enfoca a investigar un delito de abuso sexual contra esa menor de edad. Se han tomado algunas declaraciones, se han efectuado diligencias. El hecho de que la Fiscalía presente requerimientos fiscales por delitos de violación especial, un indicativo entonces de que ese abuso lo cometió una persona adulta hacia una menor de edad. Francisco Morazán, Cortés, Comayagua, Atlántida y El Paraíso reportan la mayor cifra de denuncias por abuso sexual infantil, según el estudio revelado por la Asociación para una Sociedad Más Justa.
En otra temática, tras un enfrentamiento en la colonia Jerusalén de la Lima, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas arrestó a 2 supuestos cabecillas de la pandilla 18. Uno de estos, apodado El Emperador, es señalado por su presunta vinculación en un homicidio múltiple. El otro, conocido como Snau, lo vinculan con la venta de droga en el sector. En la operación se decomisó un fusil AR-15, varios proyectiles, un arma corta con su respectivo cargador, una granada, 2 chalecos antibalas y drogas. Autoridades policiales encontraron un túnel en el interior de una vivienda en la colonia Ebenezer del sector Chamelecón de San Pedro Sula, en donde se escondían y se fugaban miembros de la pandilla 18 cuando habían operativos o almacenaban droga en grandes cantidades, según el jefe policial de la zona norte, David Paguada. El jefe policial informó que en el allanamiento también encontraron un temido altar satánico para ritos de brujería con fotografías de sus víctimas y de familias enteras de la zona, perteneciente siempre a la misma estructura criminal. Hola, ¿qué tal? Les voy contando sobre el tema de pandemias que nos debe acaparar completamente la atención. La Organización Mundial de la Salud dice que la gripe aviar puede causar la próxima pandemia, y es que en Polonia 29 gatos pues se contagiaron de gripe aviar. Entonces, por eso es que está ya mandando esa alerta la Organización Mundial de la Salud, que esta puede ser la próxima pandemia que afecte a todo el globo terráqueo. Mientras eso pasa, un récord de temperaturas mundial se ha batido, y justamente en las costas de la Florida, pues las temperaturas alcanzaron los 101 grados Fahrenheit, y esto puesto en Celsius serían 38 grados Celsius, que nunca ha ocurrido en una parte del mundo. Y pues ya se dio aquí en el continente americano, mientras las masas de aire cálido continuarán gravitando sobre el territorio hondureño y centroamericano para esta jornada de jueves. Las temperaturas van por encima de los 35 en la costa norte, por encima de los 36 en el sur, entre 25 y 34 en el occidente, vamos hasta los 35 en algunas regiones del oriente y 32 aquí en el centro, con sensaciones térmicas mayores. Los índices ultravioleta muy elevados. Por favor, no se exponga en horas del mediodía porque es altamente peligroso y acumulativo en la piel para pues terminar en un cáncer de piel. Y en cuanto a posibilidades de lluvia, ninguna posibilidad en ninguna parte del territorio hondureño para esta jornada, porque todo el agua precipitable se queda en los océanos. ¿Por qué? Porque viene en camino una onda tropical que ingresará el día viernes al territorio hondureño. Pero para esta jornada, este es el panorama seco. Cuídese mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien.